habitantes de Marte. ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Así es, amigos, Misterios al atardecer ha llegado. Oficialmente estamos ahora sí inmersos en esta edición sabatina del programa que yo espero ya sea su preferido, por lo menos de los que en este horario se encuentran en emisión para toda Lima Sur y aún más allá. Tengo en línea a Marcelino Requejo directamente desde España. Él es autor de varios libros, pero principalmente para lo que nos atañe hoy, de uno denominado Más allá de lo sobrenatural. Este libro trata no sobre fenómeno ovni, no sobre fenómeno paranormal, sino de lo que está más allá, fenómenos inclasificables, fenómenos que incluso alguien te puede decir, oye, vi un ovni, no, como un amigo que de repente más tarde llama y sale al programa, no es seguro, pero a lo mejor que le decía, oye, tenía una experiencia con lo que parece ser un súcubo, entonces uno se lo espera y dice, puede que sí, puede que no, pero está dentro de las cosas que uno más o menos tiene una imagen mental para reflejarlas. Pero y si te cuentan algo todavía más extraño, ¿dónde lo clasificas? ¿Dónde lo pones? ¿O directamente lo desechas? De eso trata. Marcelino, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, todo bien por aquí, por Galicia, en España. Qué bueno, Marcelino, hace mucho, pero mucho tiempo, y te consta por los correos que te envié y todo ello, que tenía pues ganas de charlar contigo desde que escuché en Espacio en Blanco, el programa de Miguel Blanco, aquella intervención que tuviste sobre este libro Más allá de lo sobrenatural, sobre estos casos muchas veces dejados de lado, ¿no? Pero que tú has investigado tan bien. Me atrajo, por ejemplo, aquello de los monjes voladores que algunos dicen ver, y que en algún caso yo también me topé en una ciudad al norte de la mía, con unas personas que de esto no sabían nada, pero que afirman que algo así se veía por las noches. Marcelino, ¿qué nos puedes contar sobre este libro? Grosso modo, para iniciar, ¿de qué trata? Pues mira, a lo largo de muchos años de investigación OVNI, me encontré con otra serie de sucesos que nada tenían que ver con él, con el fenómeno OVNI. Pero bueno, luego con el paso del tiempo te das cuenta que todo podría estar interrelacionado. Pero eran una serie de fenómenos que te contaba la gente, ¿no? De sucesos, experiencias que no encajaban en nada, digamos, que tuviese que ver con la fenomenología OVNI. Y yo los fui apartando. Y al final decidimos hacer un libro con una parte de esos fenómenos, con algunos llamativos. Hay muchísimos más, por supuesto que tengo muchos más, pero elegí una serie de ellos para mostrarle a la gente que el fenómeno se puede comprobar que no es solo de una zona concreta, como la que yo investigué aquí en España, en Galicia, sino que es universal, es decir, está en todas partes. Es los fenómenos que yo cuento en este libro. Lo mismo se pueden dar en Perú, y de hecho se dan, me constan casos idénticos en Perú, pero sobre todo se puede dar en cualquier parte del planeta. Es lo mismo que estés en Rumanía, que estés en Nueva Zelanda o en la Patagonia, da lo mismo. En todas las aldeas y poblaciones del planeta siempre habrá gente que no lo va a contar fácilmente, porque son experiencias muy duras, a veces en ocasiones, y bueno, crean una susceptibilidad a que puedas estar en el ridículo, ¿no? Y no se suelen sacar del ámbito familiar, a veces ni llegan al ámbito familiar. Uh-huh. Mencionas que son experiencias muy duras, pero ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la peculiaridad que las hace tan difíciles de ser confiadas a otros? Pues mira, por ejemplo, en el caso de la temática OVNI, si unas personas van en un coche y ven un objeto volante no identificado que se acerca al vehículo o aterriza cerca y bueno, pues digamos que es una experiencia que cualquiera puede ver como más común, ¿no? Que eso pudiera suceder, o de hecho le ha sucedido a millones de personas en todo el mundo. Pero cuando la experiencia te pilla a ti con otra persona, solos, o solo una persona sola, incluido en su propia casa, y de repente se produce un fenómeno extraño que nada tiene que ver, digamos, ya no solo fenómenos de poltergeist, sino como en las películas que se ven los muñecos que caminan, y eso dices, bueno, es cosa de película, pero cuando te sucede a ti o una persona de confianza te cuenta lo que le ha pasado en su casa y dices, es lo mismo, caray, eso es muy difícil de encajar, produce verdadero terror en ocasiones, y no se lo puedes contar a cualquiera. Porque que viste unas luces se lo puedes contar a alguien, oye, aterrizó un aparato, me nos pareció que aterrizaba. Bueno, es una cosa que puede ser más asimilable por la gente o la persona a la que se lo cuentas, ¿no? Pero
otra serie de circunstancias, como que una muñeca caminaba por mi piso, eso es mucho más difícil de contarle a nadie. Prefieres guardarlo y tenerlo como una cosa traumática que te ha generado terror en ocasiones. Y es un ejemplo simplemente este. Uh-huh. Sí, yo recuerdo que mencionabas que uno de los casos de tu libro, una especie como si fuese un muñeco de plastilina que salía de una caja, y al final esa caja creo que era de algún tipo de vegetales, y al final la abuelita, creo que era de la persona que vio esto, terminó quemándolo en el fuego porque pues al parecer diera la impresión que ya sabía de la aparición de este tipo de situaciones. También había otra que a mí hasta ahora me ha quedado en la mente, no la puedo recordar así al 100%, pero también mencionabas de estos justamente como unos muñequitos de A3 bailarines que entraron en la habitación de una persona, y uno se queda pues patidifuso, sorprendido, de personas que están totalmente seguras y 100% en sus cabales de que estas cosas les han ocurrido, ¿no? Y no son ni 2 ni 3 casos. Estoy seguro que tu libro ha marcado un antes y un después, y lo seguirá haciendo para que más y más personas se abran y relaten estos y otros sucesos, quizá incluso más extraños que les puedan haber pasado tanto en España como en otros países. Pero tú mencionaste la muñeca. ¿Qué caso hace referencia a esto? Por favor, cuéntanos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este caso? De por sí lo mencionaste brevemente. Una muñeca que se movía por el piso. Y esto ocurre creo que fue en el año 89, en la localidad de Tui, muy cercana a la frontera con Portugal, ¿no? En la provincia de Pontevedra. Pues un matrimonio joven de 28, 29 años, lo que me narran es que ellos, la mujer, su esposa, estaban con muchas ganas de tener una muñeca que su suegra tenía en una colección en un pueblecito al sur de Orense. Y entonces cuando muere la señora, la suegra de esta chica, ella decide llevarse la muñeca que más le gustaba para el piso de Tui. Uh-huh. Y bueno, pues muy bien, la tuvo allí en un lugar que le puso encima del armario en la habitación. Era una muñeca de unos 50 centímetros de altura, y bueno, tenía unos zapatitos de madera, y las piernas estaban hechas y los brazos con cuerda gruesa, y tenía unas coletas también de cuerda, y una cara así un poco traviesa y graciosa, ¿no? Uh-huh. Pero esa muñeca parece ser que de golpe y porrazo por las noches y en ocasiones por la mañana saltaba de arriba del armario y caminaba por la casa. Claro, cuesta creer porque esto parece más típico de una película de Annabelle o Chucky, ¿no? El muñeco diabólico, que otra cosa. Pero lo cierto es que estas personas tuvieron que, una vez los sucesos que tuvieron que pasar, incluso un expediente médico psiquiátrico de la señora de la casa, de la esposa, porque el marido la convenció de que fuesen a ver a un amigo psiquiatra en el policlínico de Vigo, para que la tratase y explicase lo que le estaba pasando, pero porque el marido no había visto nada en concreto. El marido se iba a trabajar y nunca había tenido la ocasión, no creía que su esposa le estuviese pasando eso, de ninguna manera. Pero en varias ocasiones la esposa sintió el ruido de saltar en pleno día, de saltar del armario al suelo, y desde allí sintió cómo iban unos pasitos caminando rápidos hacia la cocina, y cuando llegó a la cocina se encontró a la muñeca sentada en una silla, con las manos puestas encima de la mesa como esperando que le pusieran el desayuno. Y claro, ella, que había sentido ese ruido, pues la verdad, eso fue la primera vez, no le gustó, pero la segunda vez, yo que su marido había puesto la muñeca allí, pero la segunda vez, que también estaba sola en casa, entonces le pareció verla pasar por el espejo del baño, porque estaba la puerta abierta y ella se estaba maquillando. Sintió el ruido de algo que caía al suelo y que caminaba deprisa, taconeando por el parquet hacia la sala. Y la vio pasar, ahí sí la vio pasar. Entonces entró en pánico, llamó al marido, y bueno, pues decidieron que la viese un psiquiatra, porque eso no podía ser, ¿no? Y de hecho, pues se abrió un expediente médico en ese sentido. La buena suerte de todo esto es que pasados unos 10 días, en lo que todo parecía haber vuelto a la calma, encontrándose una mañana el marido de esta chica solo en casa, pues siente el ruido y ve como algo pasa rápidamente por el pasillo y se va en dirección a la cocina. Entonces él sale detrás y se encuentra que está la muñeca sentada en una silla de nuevo y con las manos puestas encima de la mesa, como esperando algo.
Y como eso lo vio él, la cosa cambió, claro, evidentemente. Ya eran dos testigos viendo lo mismo. Y la solución que optaron fue de coger la muñeca, meterla en una bolsa, guardarla en el maletero y llevársela de nuevo al sur de Orense, al pueblecito donde antes vivía su madre, y dejarla de nuevo en la colección aquella. Pero aún así me comentaron que durante 2 o 3 semanas continuaron produciéndose fenómenos extraños en el piso, como abrirse y cerrarse puertas solas y cajones de las mesillas, y en consecuencia decidieron cambiarse de piso. Dejaron el piso de la avenida de Portugal y se marcharon para otro, en la provincia, en la localidad de Tui. Uh-huh. Entonces ahí quedaría la duda recurrente en estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que atrae los fenómenos? ¿El lugar o el objeto? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El objeto o el lugar? Claro. Esa es la gran pregunta, tienes razón, sí. Todos nos hacemos la pregunta de decir, pero bueno, ¿esto qué lo mueve realmente? ¿Cómo se origina? Tal vez la suegra fallecida deseaba que la muñeca volviese al lugar donde le correspondía, que nunca se la había querido dejar a su nuera, y propició ella misma todos esos fenómenos para que la muñeca volviese a su sitio. Fue la muñeca que echaba de menos a sus compañeras en la colección. Es decir, es que es un caso rarísimo. Uh-huh. Así es, hay objetos, sobre todo diría la impresión, ¿no? Los que tienen cierta antropomorfización, bueno, que son ciertamente un tanto antropomorfos, ¿no? Mejor dicho, que en ocasiones pareciera que son más proclives a captar parte de, llamémosle así, del alma o del recuerdo, de las emociones humanas de aquellos que depositaron su cariño en digamos, en el juego, con estas muñecas, o las atesoraron mucho, ¿no? Es como que son repositorios de algo. Sí, el mimo que les tenían, ¿no? Sí. El mimo, así es. Sí, cuando vemos las películas como Annabelle, que te os sonará, ¿no? La película Annabelle, pues una muñeca poseída y que tiene, o Chucky, tienen vida propia, pero dices, bueno, son cosas de película, pero claro, a veces esos guiones se quedan cortos cuando te encuentras una situación de este tipo, en el que tú hablas con unas personas que te están contando lo que les pasó en casa y te piden por favor que si lo publicas, como fue este el caso, que cambies el nombre, por lo menos, y no des tampoco el domicilio exacto del lugar donde ocurrió. Y eso es lo que yo hice. Cambié los nombres y no puse el lugar de la calle, que es una avenida muy larga, pues no puse el lugar exacto donde sucedió, digamos el número del edificio. Pero claro, una cosa es un hecho para ellos y para el psiquiatra que atendió a la chica que esto estaba sucediendo. Uh-huh. Por tanto, que me consta que este tipo de fenómenos suceden, no con excesiva frecuencia, pero suceden. Y a veces se sacan guiones para hacer películas que luego, bueno, en ciertas películas pues se exageran muchísimo, ¿no? Todo lo que hace el muñeco, porque hay que darle un poco de vidilla a la película. Pero bueno, hay casos que la verdad son más reales y producen más terror que la propia película, como fue este. Uh-huh. La realidad superando al menos para sus protagonistas. De hecho que sí, y aún para aquellos que lo podemos leer o nos lo puedes contar. Cuéntanos más, por favor, algún otro caso, el de estos 3 hombrecitos que bailaban de a 3 y los ve una señora y se queda pasmada. Lo estoy hablando así como lo recuerdo, pero estoy seguro que mejor es si tú lo cuentas. Sí, bueno, esta es una señora de una localidad de aquí de la provincia de Lugo que se llama Villalba. Y esta señora me contó en cierta ocasión que cuando ella vivía en la provincia de Orense, recién casada, pues una noche que su marido, que era transportista, había salido, pues ella ya se acostó temprano y al poco rato de marchar él, pues sintió un ruido, bueno, como si entraran muchas personas en el pasillo. Dijo, caray, pues pensó que su marido había vuelto con unos amigos o alguna cosa se le había olvidado o algo, porque había como mucho tráfico por el pasillo de personas, ¿no? Entonces ella estaba sentada en la cama leyendo y cuando hizo ademán para levantarse y, bueno, ir al pasillo a ver qué ocurría, ¿no? Pues ya no le dio tiempo ni a levantarse, porque en ese momento se abrió completamente la puerta de la habitación y desde la oscuridad del pasillo entraron en la habitación 3 individuos que para pasar al interior de la habitación tuvieron que agacharse, porque eran altísimos, medían más de 2 metros. Y iban vestidos de una forma muy curiosa, los 3, según nos dijo, dice, y que ella no pudo moverse, quedó completamente paralizada mirando hacia ellos, y eran 3 tipos muy altos, delgados, de aspecto
aspecto cadavérico, con sombrero de copa y vestidos como con un frac. Una cosa surrealista completamente. Y lo más surrealista de todo es que los tres entraban flotando en la habitación y se pusieron a los pies de la cama ligeramente flotando, unidos por los hombros, es decir, iban juntos, no se separaban para nada. Se quedaron mirando hacia ella durante unos segundos y ella, que no pudo ni gritar absolutamente ni pestañear, solamente se quedaban mirándolos como hipnotizada, vio cómo se giraban los tres al unísono flotando, vuelven a salir de la habitación agachándose ligeramente para no pegar con los sombreros en el marco, y se dirigen al pasillo y se pierden y la puerta se cierra sola otra vez. Claro, ante esta situación, esta señora, cuando recobra la movilidad, se levanta corriendo, abre la puerta, el pasillo sigue a oscuras, se enciende la luz, registra toda la casa y no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo le dije la posibilidad de que a lo mejor leyendo se quedase dormida y hubiese soñado todo eso. Y me dijo que de ninguna manera, porque ella nunca se queda dormida sin apagar la luz de la mesilla. Dijo, y además estaba muy entretenida leyendo, estaba muy a gusto en ese momento, y el ruido que sintió en el pasillo fue fuerte al principio, como una puerta que se abre o se cierra de golpe, y a continuación ya ve que se abre la puerta de la habitación. Dijo que lo había vivido completamente entre asombrada y aterrorizada, porque no se podía mover mientras estaban ellos allí dentro. He encontrado algunos casos similares a este después, con posterioridad a escribir el libro. Y la verdad es que las personas que me contaban un caso similar a este, en el que entraban 2 personas en el dormitorio, no 3, vestidas también estrafalariamente, pues no se conocían con esta señora que me había contado a mí esto, ni habían leído todavía lo que se iba a publicar. Por tanto, dices, bueno, sucede algo evidentemente. Y no eran visitantes de dormitorio que digamos procedentes de alguna nave espacial, no. Eran 3 individuos muy sui generis, parece que procedían de otro cuerpo dimensional, de otro lugar. Así es, de otro quizá un mundo que coexiste con un universo paralelo que ahora le dicen, ¿no? Donde lo más común es ir de vestido de esas fachas y tener esos comportamientos, no sé si divertidos, pero que por lo menos si te pegan un susto si eres el testigo desde este lado desde este lado del mundo, desde este lado de los universos, ¿no? Pero bueno, es un caso bastante llamativo, sobre todo porque dices que has también recopilado otros de similar tenor. ¿Puedes quizá comentarnos otros, aunque no esté en el libro, pero otro de estos casos parecido por ahí más o menos para ver diferencias? Pues mira, muy parecido a en este que se me ocurre ahora mismo, intervenía un solo individuo, también muy alto, no llevaba sombrero, pero llevaba una capa, iba vestido con un traje y con una capa, flotaba en la habitación, porque entró en la habitación de esta señora, y esta señora sí que no estaba dormida, porque estaba sentada en la cama que se iba a acostar. O sea, el hecho es que ella siente un paso por el pasillo y la puerta se abre y entra un señor alto, cadavérico, las manos huesudas, la cara huesuda, tipo cerúleo, toda la cara y las manos, un aspecto como de cera, ya digo, y este individuo, lo que hace ella al verlo es quedarse como paralizada también, pero lo que hace es cae sobre la cama boca arriba, y él se va acercando despacio, también flotando, curiosamente, y lo que hace es se pone horizontal y se desplaza en horizontal y pega su cara a la de ella. Y ella está completamente inmóvil. Y se mantiene así durante unos segundos, después se vuelve a ir hacia atrás, se pone vertical, se gira flotando y sale. No era tan alto como los otros en el caso de la señora de Villalba. Yo, no sé, me quedo a veces paralizado también cuando ves coincidencias de este tipo. Sí. Estos visitantes estrafalarios, iba vestido con una capa, no llevaba sombrero. Y sobre todo que nos queda también la duda de qué es lo que causaba la parálisis, el sujeto o el miedo, el espanto y la sorpresa combinados de la persona que estaba observando. Y la sorpresa, claro, de la señora, porque hay que ponerse en el lugar de que eso nos pasara a cualquiera de nosotros. Seguramente alguien que esté escuchando ahora tu programa dirá, caramba, eso me recuerda a lo que me contó a mí mi tío hace años.
que le pasó a una tía nuestra, o eso me recuerda a lo que me pasó a mí, o le pasó a un amigo mío, a una amiga que estaba en una situación concreta y le pasó una cosa similar. ¿Por qué? Porque el fenómeno ocurre por todas partes. Otra cosa es que no es fácil de contar. Y no es fácil, por tanto, de que accedas a situaciones de este tipo, que alguien te las quiera contar. Pero que el fenómeno está ahí y que es universal, para mí es indiscutible. La procedencia que tenga, pues no la sabemos. Realmente suponemos que hay unas dimensiones que interactúan con nosotros, una serie de planos dimensionales, pero ¿tiene realmente el origen ahí? ¿El origen está en la mente de la persona? Personas que están leyendo, distraídas, pensando en otra cosa, ¿cómo es posible que puedan imaginar algo semejante? Cuesta creerlo, la verdad. Así es. El otro caso que te mencionaba, que había recordado de esa intervención tuya en Espacio en Blanco, era el de esta caja de la cual sale un ser como de plastilina, ¿no? ¿Cómo fue sí. el caso? Recuérdamelo y compártelo con la audiencia, por favor. Sí, este caso ocurre muy cerca también de una localidad llamada Sarria, de aquí muy cercana a Lugo, y el chico que me lo cuenta, cuando ocurre, él tenía unos 13 o 14 años, era en invierno, estaba en la cama por la mañana, ese día no había colegio, era un sábado, y a los pies de la cama, junto a la ventana, un poco alejado de la puerta de la habitación, había una caja que había dejado su abuela allí, de cartón, con un montón de judías para que se secaran, ¿no? Uh-huh. Y llevaban ya 8 o 10 días allí, y bueno, no tenía más importancia, su abuela solía hacer eso de vez en cuando, y allí estaban quietas, pero lo que ocurrió aquella mañana, según me dijo Javier, es que él sintió un ruido, estaba despierto, ya se iba a levantar, pero sintió un ruido, y lo que hizo, se sentó en la cama y miró a ver de dónde venía ese ruido, y ese ruido venía de la caja de judías que se estaban moviendo solas, y entonces se queda como, ¿qué pasa ahí? ¿Habrá un ratón o algo ahí? Entonces hizo ademán de levantarse a ver qué había en la caja, y ya no le dio tiempo, porque salió de la caja un ser, dijo, que parecía hecho como de plastilina muy, muy oscura, y fue formándose hasta la altura del techo, tapando la ventana, y dijo, era una persona gigantesca, con una gran corpulencia, y sus pies estaban metidos en la caja, o sea, salió de abajo hacia arriba. Cuando él quiso gritar, que lo intentó, y de hecho llamó a su madre, y antes de que la madre subiese, aquel ser comienza a bajar otra vez despacio y se introduce dentro de la caja. Entonces, claro, llega su madre, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Pues he visto esto, subió su abuela, y su madre le dijo que lo habría soñado y tal, pero su abuela no se lo tomó así. Su abuela simplemente dijo, dame la caja para aquí, la bajó abajo a la cocina de leña y la quemó en la cocina de leña. Da que pensar. Sí, da que pensar, porque según me dijo, su abuela no quiso comentar absolutamente nada. No le dijo que no tuviera razón, no le dijo que no hubiera visto eso, sino que las quemó. Y eso es un detalle muy significativo en una zona de la Galicia profunda, porque se cree mucho en ese tipo de fenómenos extraños que visitan los dormitorios y, ya sabes, y los bosques. Por tanto, su abuela se lo tomó más en serio y quiso cortar por lo sano, digamos. Dijo, si aquí hay algo, lo voy a quemar y punto. O quién sabe si la abuela había tenido ya una experiencia similar o había escuchado de una experiencia similar en el pasado y pues sencillamente se asustó por eso, porque dijo, está pasando de nuevo, está ocurriendo nuevamente, así que mejor esto se va... Sí, es que según Javier, el poco comentario que hizo su abuela, que no lo recuerda exactamente porque habían pasado ya varios años cuando él me lo contó, pero la sensación que él tuvo del comentario muy breve que hizo su abuela es que era mejor deshacerse de eso porque ya no era la primera vez, una cosa de ese tipo, no que le pasara a ella, sino como si le hubiese pasado a un vecino, a otras personas, o como si ella ya supiese de cuando era niña, de haber oído que estas cosas pasaban. Uh-huh. Y que no tenían nada positivo, entonces lo que mejor que había oído ella tal vez fuera quemarlo. Claro, mejor así, mejor purificar esos elementos víctimas de una aparición entre comillas extraña o maldita o mediante el fuego y deshacerse de eso, ¿no? Las otras experiencias... Pues, sí, continúa por favor, Marcelino.
No, te quería decir que posiblemente su abuela lo que quiso fue eso, cortar ya de una vez y decir, no voy a dejar que al niño le atormente o se le presente en la habitación ninguna entidad extraña, ni mucho menos. Uh-huh. Algo que quisiera tratar respecto a tu libro, uno de los, digamos, de los eventos más interesantes a mi juicio que tratas, es el de los extraños monjes voladores que aparecen por ahí, persiguen al testigo, algunos con ojos rojos, no se les ve la faz, pero antes de ello quizá, antes de entrar de lleno a ese tema tan interesante, quizá desearías contar otro caso más de los que están recogidos en tu libro o de los que tú has investigado y no llegaron a estar en el libro. En el último capítulo del libro se contemplan una serie de casos, como una batería de ellos, todos juntos, a cual más extraño, ¿no? Y uno de ellos yo le puse cornucopia, es decir, pues es el caso del cuerno de la abundancia. Que si mal no recuerdo, creo que el escudo de Perú lleva el cuerno de la abundancia. Exactamente, lleva la representación de los tres reinos clásicos, el animal, el vegetal y el mineral está representado por la cornucopia con las moneditas de oro. Sí, exacto. En efecto, pues fíjate qué cosa más curiosa, que a lo mejor lo de la cornucopia tiene una base real. Porque el caso que yo les pongo en la batería final de casos que he introducido en el último capítulo del libro se titula Cornucopia. Es un caso muy sencillo, muy extraño, anómalo, imposible encajarlo en nada. Y es el caso de un propietario de un kiosco en la ciudad de Vigo, en una calle muy concurrida de Vigo, una calle Urzaiz, pues que una mañana, a las 9, abre su kiosco, todo funciona con normalidad, todavía no ha entrado ningún cliente, pasa mucha gente por la calle, y según me cuenta, de repente se produce un silencio total y absoluto. Y deja de pasar gente, él no ve pasar gente por el escaparate, por la calle, por la acera, no pasa nadie, no pasan coches tampoco. Todo se ha detenido. Y está a punto de salir a la calle a ver qué está sucediendo, porque ese silencio tan tremendo no es normal, y de repente, sin haber salido de detrás del mostrador, se abre la puerta y entra por la parte superior flotando un aparato como de 1 metro de longitud, un artefacto en forma de cuerno, que está por una parte muy oscuro y todo él rodeado de una serie de lucecitas pequeñas, muy pequeñas y muy brillantes, de distintos colores, y va avanzando hacia donde está él, y una vez se pone casi, digamos, como un cliente enfrente del mostrador donde él se encontraba, este artefacto de forma cilíndrica, pero similar a una especie, estrecho por una parte y más ancho por otra, por la parte más ancha comienza a dejar salir 8 paquetitos pequeños. Y esos paquetitos pequeños se depositan a los pies del mostrador uno detrás de otro, en el suelo. Una vez hecho esto, el aparato, sin dejar de girar despacio sobre sí mismo, se dirige hacia la puerta que sigue abierta, se va a la calle y toma dirección hacia la caída de la calle, hacia abajo. Y en ese momento comienzan a circular coches, gente que pasa por la acera, la puerta ya se ha cerrado, todo bien. Entonces él mira por encima del mostrador y ve los 8 paquetitos allí. Cuando va a salir a cogerlo, los 8 paquetes desaparecen. Desaparecen. Uh-huh. Ya no están. Como si te hubiesen regresado. Pues esto parece un cuento, ¿no? Una película de ciencia ficción, pero lo curioso del caso es que este hombre vendía lotería en el kiosco. Lotería de la 11, de los ciegos, uh-huh. Y le quedaban por vender 8 décimos. Los vende esa mañana y en el sorteo del día siguiente, que era lo que correspondía, han premiado el número. Es decir, hizo ricas a 8 personas. Wow. Cosa que no le había ocurrido nunca, que le hubiera caído un premio del sorteo en el establecimiento en los que él vendía. Y justamente quedaban 8 por vender, creo que eran 8, y 8 son los paquetitos que se pusieron al pie, que cayeron de la cornucopia al pie del mostrador.
Cada uno debe sacar sus conclusiones. A mí me parece una cosa muy extraña. A mí lo que más extraño me parece de esto es que esos 8 paquetitos o esa premonición que se crea ahí de lo que va a ser un premio, de un sorteo, venga por medio de un aparato en forma de cuerno, del cual salen los premios. Digamos, la simbología de los paquetitos. Eso sí que me pareció realmente asombroso. Por eso te decía al principio, y a lo mejor la simbología de la cornucopia no es nada que venga, pues, digamos, de una concepción ancestral, de que alguien, bueno, pues él estaba en el folclore y se asimiló y se colocó en el escudo, o bien, o en otras partes que alguien en algún sitio lo pueda tener como un mito, ¿no? No, es que aquí ocurre un hecho real. Pero es asombroso porque los premios se produjeron. Así es, el cuerno de la abundancia. Sí, me he quedado más que sorprendido porque creo que este es, y con buena distancia, el caso más extraño que he escuchado en mucho tiempo. O sea, aunque tiene algunos elementos que son más o menos conocidos, ¿no? Como alrededor todo queda en silencio, todo queda en vacío y todo se detiene. Como que te abren ahí una burbuja en el espacio-tiempo. Entonces ahí ingresa este elemento que hace de las suyas y de ahí se retira tranquilamente y dice, bueno, continuemos, y como que le da play a la realidad y vuelven a pasar los coches y la gente, muy común sobre todo en el fenómeno ovni, pero en este caso se trata de, vamos a decirlo así, la cornucopia voladora que anunciaba la buena suerte. Bueno, creo que hay poco por decir al respecto. Fíjate que hay un detalle curioso. Dime. Mira, Chapín, hay un detalle curioso en este caso, y es que el sorteo se producía al día siguiente por la noche. Esto ocurre por la mañana del día anterior. Pero a la mañana siguiente, cuando él abre el kiosco y aún no se ha producido el sorteo, que se va a producir en ese día, a él le ocurre una cosa curiosísima al entrar por la mañana en el kiosco, al día siguiente de pasarlo de la cornucopia. Y es que ve dentro del kiosco hay unas esferas como doradas que están como bailando junto al techo. Y él, cuando se quiere acercar para ver, porque claro, no sabe de su asombro lo que le está pasando allí, cuando sale a acercarse, intenta, estas esferas desaparecen. Eso ocurre el mismo día en el que por la noche va a ser el sorteo. O sea, ahí estaba pasando algo, ahí se estaba como advirtiendo de que iba a haber un golpe de suerte, afortunadamente. Así es, o sea, fenómeno tras fenómeno y en el mismo sentido, en el mismo lugar y frente al mismo protagonista. Ya, digamos, sí. Definitivamente alguien o algo quería darle ese mensaje y que quede claro, no hay nada que hacer. Sí. Ahora sí. También es verdad que hablando tiempo después con él, nunca más se volvió a producir ningún fenómeno de este tipo allí. Dijo que no, que ni que antes se hubiera producido, ni él recordaba haber tenido experiencias paranormales de ningún tipo, ni nada, solamente este incidente aislado, ni tiempo después, 4 o 8 años después, volvió a producirse nada. Fue algo muy puntual, digamos, justamente para anunciar eso. Muy puntual, exactamente. Marcelino, ahora sí pasemos para el cierre del programa a los monjes voladores que aparecen en solitarias carreteras y otros lugares y que parecen en algunos casos, no sé si divertirse o tener por misión simplemente seguir y aterrar a los que por ahí andan. Algunos casos, por favor, de esto. Bueno, ese sí que es un fenómeno que para mí es universal, el prototipo de fenómeno universal. Se da por todas partes, porque no solo lo encuentras aquí en Galicia, en abundancia, que yo lo he encontrado y he investigado casos hablando con los testigos directamente, pero es que en la zona de las Urdes, también en Extremadura, en España, la zona de las Urdes es muy rica en este tipo de fenómenos. Curiosamente, en el de los monjes que aparecen en carretera por las noches. Incluso algunos casos se dan de día, cosa muy extraña, pero también yo los que he encontrado aquí en Galicia eran de noche. Y bueno, uno de los que más me llamó la atención, creo que ocurre en el año, creo que fue en el 2001, o 2001, mira, dudo ahora mismo la fecha exacta, pero eran 4 chicos que venían de la localidad de Viveros, una localidad costera en el norte de Galicia, y se dirigían a la parte más norte, digamos, de Estaca de Bares, que se llama, es la punta que da y divide el Cantábrico del Atlántico, ¿no? Pues a esa población iban ellos, que está muy cerca de Vivero, ¿no? Y venían de una celebración de un cumpleaños, y eran 2 parejas,
iban en el mismo coche. Y al llegar a la zona de la playa de Vilela, pasando por unas curvas que a la izquierda lo que hay son unos grandes, digamos, árboles eucaliptos, bosques de eucaliptos, bueno, pues eso es lo que va sorteando la carretera a la izquierda. Se va dejando un montón de árboles enormes, eucaliptos, y a la derecha lo que tienes es la bajada a la playa de Vilela. Entonces, cuando están enfilando las curvas primeras después de salir del puerto de Barqueiro, del pueblecito, pues lo que se encuentran es un individuo que irrumpe directamente en la carretera a unos 80 metros por delante de ellos. Y ellos, claro, les tienen el coche, están alumbrando con las luces largas, y aquel individuo es un monje con un farol en la mano izquierda extendida. Ellos decían, no sabían si era exactamente un farol o algo que colgaba de la mano y que era una luz muy potente. Y sale flotando de la margen derecha de la carretera, como si dijéramos viniese de la playa, y empieza a cruzar la carretera, el asfalto flotando. Y de repente se detiene, se gira sobre sí mismo y mira hacia el coche. Y entonces ellos pueden ver que no se ve rostro, pero sí dos luces rojas donde estarían los ojos. Wow. Y la mano sigue extendida con el farol o la luz que llevaba en la mano. Entonces se vuelve a girar, entran en pánico los 4 ocupantes del coche, porque aquello no es normal, el tío está flotando sobre el asfalto, medía cerca de 2 metros, y lo que hace este individuo es, empieza otra vez a flotar hacia la izquierda, y una vez llega hacia la izquierda se topa con, digamos, la pared de árboles de eucaliptos que suben la montaña. Y entonces empieza a flotar hacia arriba con la luz en la mano, salta por encima de los eucaliptos muy despacio y se pierde en lo lejos del monte. Entonces esta escena, que vino a durar unos 4 minutos, según me dijeron los testigos, que es bastante tiempo, con el coche detenido y las luces largas enfocando. O sea, la visión de la imagen era perfecta. La palabra es perfecta para ser de noche. Y lo vieron en esta situación. No daba lugar, digamos, a que alguien pudiera decir, no, es que era de noche, estaba oscuro, se confundió. A lo mejor era un tipo que iba con capucha, a lo mejor era alguien que, no sé, iba por ahí un tanto estrafalario, con una linterna o con lo que fuera, ¿no? Entonces, si esa, digamos, si es una ocasión en la que la visibilidad es plena, sencillamente eso es lo que vieron los testigos y punto, ¿no? Por más que nos resulte incomprensible. Sí, ellos recalcaban, dos de los testigos con los que yo hablé, recalcaban la lentitud de la escena. Es decir, ellos están contemplando una escena que si avanzan con el coche no pueden pasar porque atropellarían a esa persona, que para ellos al principio era una persona. Pero cuando entran en pánico es cuando se están dando cuenta de que esa persona no camina, está flotando sobre el asfalto. Y claro, cuando se giran y ven que les está mirando con 2 luces rojas en los ojos, que es lo que había, no se veía la cara, ¿no? Y eso que enfocaban los faros, pero no le podían ver la cara, porque era oscuro, toda la zona interior de la capucha del monje era oscura. Y la mano, solo se veía una mano huesuda que sujetaba una luz. La otra mano no se veía, estaba estirada a lo largo del cuerpo. Que esto es tan clásico. Entonces, recuerda quizá, pues ellos ya que estás en Galicia, recuerda aquello de la Santa Compaña, ¿no? Los monjes. Sí, yo tengo algún caso que no iba en el libro, y no iba en el libro algún caso que tengo de Santa Compaña. Sí, exactamente. Que es una procesión, pero van con luces, son varias personas, algunas encapuchadas, otras no, que van por el bosque con luces, y el último es la persona que va a fallecer. Ese va, digamos, como de último de la procesión. Y sí que tengo algún caso aquí en Galicia, que me lo contó la testigo que lo vio, que tuvo la suerte o la desgracia, no se sabe, porque dice, a mí no me pasó nada malo, ¿no? Pero al día siguiente de verla, ese que iba de último, que era mi vecino, se murió. Sí, no, son estos casos que, bueno, uno recopila, los puede poner por escrito, como tú en este buen libro, pero de ahí viene la parte más difícil, que es cómo explicarlos, ¿no? Ese es el tema donde uno se queda pues in albis, ¿no? Se queda ahí en blanco, porque
realmente son tan extraños que, bueno, un fenómeno ovni puedes poner distintas hipótesis, que si son seres de otros mundos, que si son tecnología, digamos, secreta, aunque esa hipótesis cada vez está más venida a menos, y otras cosas más, ¿no? Hasta hay quien dice viajeros en el tiempo. Pero cuando se te presenta un monje encapuchado con 2 luces por ojos, o los otros casos que hemos estado conversando en minutos anteriores, realmente hay muy poca digamos, forma de intentar ponerle así sea así sea una débil explicación posible. Es demasiado difícil por lo extraños que... Es muy complicado, sí, es complicadísimo darle una explicación, sí, en eso tienes toda la razón. Son casos, ya te digo, he contado algunos, pero los hay todavía mucho más absurdos. Pero dices, pero es que tiene que tener una explicación, sí, pero a lo mejor nuestro cerebro no puede llegar a dar esa explicación, no la va a entender de momento. Algún día a lo mejor sabremos realmente qué pasaba, por qué se producía esa fenomenología. Lo que no podemos hacer es negarla, porque está por todas partes. Te la encuentras, yo me la he encontrado a veces hablando de un tema muy diferente. Había un señor allí y me decía, bueno, si te contara eso no es nada, si te contara lo que me pasó a mí una vez que iba yo por un monte o no sé qué, y claro, te cuentan una historia que dices, madre mía, pero este hombre, pero lo habrá soñado, tal. No, a veces iban 3 o 4 juntos y los 4 vieron lo mismo. Es decir, son fenómenos tan verdaderamente absurdos que tienen que proceder de otro lugar distinto. Sobre todo cuando hay 2 o 3 testigos que están viendo exactamente lo mismo. Así es. Digamos que podría tratarse de algo que en otros planos, como se acostumbra a decir, es lo normal, y lo que nosotros vivimos aquí es lo absurdo. Pero para nosotros eso que a veces traspasa, ¿no?, esa línea entre dimensiones, por decirlo de alguna manera, para nosotros resulta absurdo porque definitivamente no va con lo que vivimos en esta línea de espacio, de tiempo y demás, ¿no?, y de pensamiento sobre todo. Pero has dicho algo muy interesante, dentro de todo lo que has dicho, que es interesantísimo, que es que hay casos incluso más absurdos, ¿no? Entonces esto ya sorprende. ¿Qué más absurdo que una muñeca caminante? ¿Qué más absurdo que ese monje de luces rojas? Por favor, ¿cuáles son, digamos, vamos a ponerle un número, 2, los 2 casos que tú consideres que son ya el top, el culmen de lo absurdo, de lo inexplicable? El culmen de lo absurdo es creo que es el caso que con el que comienza el libro, vamos. Hay que situarse en una localidad que está al sur de Lugo, en el año 1957. 2 niños jugando a las canicas a las 4:30 de la tarde, a las afueras del pueblo de Taboada. Y bueno, pues pongamos primero en esa época, que yo entonces tenía solo 2 añitos, acababa de nacer, como quien dice, y la persona que me lo contaba me dijo, mira, estábamos jugando a las canicas y detrás de nosotros lo hacíamos siempre en una casita que había por allí abandonada, y íbamos siempre a jugar, y otros amigos quedaron en venir y no vinieron, entonces los estábamos esperando jugando a las canicas, y estábamos de espalda a la casa, una casa deshabitada que tenía adosado un garaje o algo así, dijo él, como para guardar hierba, pero con el tejado plano, y estaba pegado a la casa. Entonces de golpe y porrazo yo me giro, porque por el rabillo del ojo me decía este hombre, vi como algo que caminaba por encima del tejadillo ese que estaba adosado a la casa. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando lo que veo es que de la pared de la casa estaban saliendo unos individuos que caminaban muy despacios, vestidos como astronautas, y todos ellos llevaban la mano extendida, la mano derecha, y al fondo de la mano, cogido, llevaban un candil. Parecía lo del monje. Increíble, un candil que colgaba de una cadena. Y ellos iban vestidos, dijo, como los apicultores o como astronautas. Llevaban unos cascos grandes y unos trajes abultados. Caminaban despacio, como flotando, por encima del tejadillo. Y al llegar al extremo del tejadillo, cada uno de ellos se esfumaba, desaparecía. Y bueno, así hasta creo que eran 9 o 10, y dejaron de salir. Y cuando estaban caminando, este chico le dice al otro, oye, mira lo que hay ahí. Y el otro se giró y siguió jugando a las canicas agachado, y le dijo, sí, siempre están por ahí. O sea, este amigo de él los había visto ya muchas veces y no le daba ni importancia. Es un caso completamente surrealista, porque dice que no le quedaron más ganas a él de seguir mirándolo para allí. Vio cómo se esfumaron todos al llegar al extremo del tejadillo, ya no salió ninguno más de la pared, y entonces
siguieron jugando a las canicas. Y aún intenté que me dijera cómo localizar a su amigo, para ver qué opinión me daba, el que decía que siempre los había visto por ahí, pero no fue posible localizarlo, porque este chico ya muy de pequeño se marchó del pueblo de Taboada, se fue a otra localidad de la provincia de Lugo y no volvió a tener contacto con ese chico. Entonces, aunque sabía su nombre, dice, no sé, no volví a saber más de él, ni si vive en Taboada o dónde está, no sé más de él. Bueno, pero lo curioso de este caso, los astronautas... este caso es muy alucinante. Así. Estaban saliendo de la nada y se desvanecían en la nada. Pero se hacían visibles mientras estaban flotando, caminando por el tejadillo. Eso no tiene sentido ninguno. Lo curioso del caso es que yo, pensando que esto era un caso único, que en la vida encontraría semejante cosa por otro sitio, un testimonio similar, pues dos investigadores de Zaragoza, cuando me vieron que iba a poner este caso en el libro, dijo, hombre, pues espera y si quieres añádele uno que tenemos nosotros recopilado aquí en Zaragoza, no del año 57, sino del año 77, 20 años después. Y digo, ¿y eso? Dijo, sí, aquí en la capital. Y me pasa un caso de Zaragoza impresionante que ocurre encima del cuartel de bomberos y lo ve un señor que vive enfrente del cuartel de bomberos. Estaba en la terraza de su edificio por la noche y lo que vio es un grupo de más de 80 individuos vestidos como astronautas. ¿80? Que solamente 80, por lo menos contó más de 70. Me dijo, allá había más de 80 personas. Dijo, salían de una caseta que está en lo alto del tejado, está sola esa caseta, salían de la pared de la caseta, que no era de una puerta, uno detrás de otro, y al llegar al extremo del edificio, cuando ya se supone que si das un paso más te vas para abajo, daban ese paso más y desaparecían. Wow. O sea, y él me dijo, de nuevo los astronautas... Sí, estamos en el mismo caso de Taboada, pero con más número de individuos. 20 años después, el mismo caso en el cuartel de bomberos que hoy es el Museo del Fuego de Zaragoza, hoy en día. En aquella época era el cuartel de bomberos. Bueno, pues estamos en el mismo caso de Taboada, pero en una ciudad muy grande, y 20 años después, el mismo fenómeno. Increíble. Increíble, por una razón muy sencilla, porque el caso de Taboada no lo conocía absolutamente nadie porque yo no lo había publicado todavía cuando sucede lo de Zaragoza. La persona que iba adelante, en un momento concreto, según iban avanzando, pues estos no llevaban una bombilla en la mano. Estos iban normal, caminando, pero eso sí, con la misma tendencia que lo de Taboada, como si flotaran al caminar. Y de repente se enciende una luz en el edificio de enfrente, a la altura de donde ellos iban caminando. Al otro extremo de la calle se enciende una luz de una ventana. Y en ese momento, el que iba adelante levanta la mano como diciendo a los demás, quietos. Y todo queda quieto, todo el grupo. Y cuando se apaga la luz de la ventana, baja la mano y dice, como si dijera, adelante. Y entonces él es el primero que da el paso para caer del edificio y desaparece. Luego va al siguiente y desaparece así. Lo mismo que en el caso de Taboada. Como si tuvieran un jefe esos seres, ¿no? Y le estuvieran sí, en una misión. El que iba adelante iba abriendo la procesión, digamos. Realmente hipótesis para esto pocas o casi ninguna, salvo que sea como mencionabas. Pues ¿qué pudieron estar viendo los niños de Taboada? Pues mira, los niños de Taboada pudieron haber estado viendo algo que digamos que se abrió un portal dimensional o una escena que sucede en bucle de vez en cuando, porque el niño ya los había visto, el otro niño ya los había visto en más ocasiones. Por tanto es evidente que lo que se estaba produciendo era una escena en bucle. Cada X tiempo salían de la pared unos individuos con la pequeña linterna que llevaban y desaparecían al llegar al extremo. No hay otra explicación, porque si el niño que no se sorprendió cuando el otro le dijo, mira lo que hay ahí, y dijo, sí, siempre están por ahí, ese niño ya los había visto más veces, luego el fenómeno ya se había producido más veces en el mismo sitio, luego estamos hablando de un bucle temporal. Así es, generalmente se habla de temporales cuando, por ejemplo, ciertos eventos que han ocurrido efectivamente anteriormente en tiempos, digamos,
bueno, me refiero a estos fenómenos que son tomados por paranormales, ¿no? Que alguno dice, es como si el, entre comillas, fantasma hiciera lo mismo todas las veces que se le observa, ¿no? Recorre lo mismo, mira hacia cierto lugar, desaparece, y así, una y otra vez, ¿no? Como si fuese una imagen que hubiera quedado grabada por el propio lugar. Pero en este caso sería quizá una escena en bucle, pero acontecida en otra dimensión, vamos a decirlo de manera sencilla, que se reproduce en la nuestra cada cierto tiempo, y probablemente también a unos testigos muy específicos, a estos niños que mencionaba. Sí, ¿no? que tienen la capacidad de ver esa escena, esos testigos, porque a lo mejor si llegamos a estar tú o yo o cualquiera de los oyentes, hubiéramos estado allí al lado de los niños, diríamos, estos niños están locos, yo no estoy viendo nada. Así es. Pero ellos sí. Y la persona que ya era un adulto, el que estaba en el tejado, en la azotea, viendo la escena que ocurría en el tejado del cuartel de bomberos, a esas horas de la noche, porque eran las 12 y pico de la noche, pues tenía abierta una ventana para poder ver eso, porque a lo mejor si estoy yo a su lado yo no lo veo, es que no lo sé, o yo así lo hubiera visto. Pero también me inclino a pensar que la similitud entre ambas escenas, con 20 años de diferencia, y en dos lugares opuestos por 1000 kilómetros del país, pues chico, da mucho que pensar de que hay una fenomenología que no llegamos a comprender. Mira, voy a contarte uno que no se ha publicado, que yo no lo he publicado, pero es un caso muy, muy interesante, porque este caso ocurre en 1930. Entonces la persona que me lo cuenta, no solo se lo oyó contar a su padre, sino a su propio abuelo, que fue el protagonista, el abuelo de esta persona. Y dijo, mi abuelo me lo contaba, cada vez que quería decirme algo tal, yo insistía, cuéntame otra vez lo de tal, me lo contaba. Y era muy, muy extraño, la verdad que sí, porque hay un monje involucrado, pero esto ya se sobrepasa todo lo imaginable. Son dos personas, el abuelo de este chico, de José, y un tío, un hermano del abuelo. Tenían de aquella 29 años, era 1930, y decidieron por la mañana temprano, cuando iba a amanecer, ya habían pensado en irse a una feria que había cerca de la localidad de La Rúa, en Orense, muy cerca de la zona donde ellos vivían. Entonces, como en alguna otra ocasión, pues salieron caminando temprano, cuando empezaba a amanecer, sin que hubiera salido el sol. Y en ese momento, cuando ya se habían alejado como unos 800 metros del pueblo, en medio de un camino, que entonces no había carretera ni nada de esto, eran todos caminos, pues ellos iban caminando normalmente y de repente ven un individuo de más de 2 metros en el medio de la carretera, vestido como un monje y con los brazos en cruz. Uh-huh. Y este estaba tocando el suelo. Se le veían los pies huesudos, siempre la misma escena, manos huesudas. Y estaba mirando hacia ellos, con los brazos en cruz en el medio del camino. Entonces ellos estaban situados como a 10-15 metros. Y el abuelo de este chico le dijo que quién era, que qué hacía allí, que se apartara y los dejara pasar. Y de repente este individuo comienza a emitir un chillido insoportable, tremendo, y comienza, tal cual estaba con los brazos en cruz, a elevarse en el aire, y se pierde entre las nubes arriba. Bueno, ya ni que decir tiene que tanto el abuelo de este chico como el hermano se dieron la vuelta y se volvieron para casa. Sí, como dice, ya habían visto suficiente por el día. Sí, definitivamente. Creo que sí, que tenían el día completo. Quiero decirte que son escenas, estamos hablando de 1930, estas personas tenían 29 años. Oye, nadie se iba a inventar una cosa así. En aquellas épocas no se hablaba de ovnis, ni de extraterrestres, ni de historias, ni de seres que volaban. Ellos no tenían ni puñetera idea de esas cosas, porque no había una literatura específica que pudiera llegar a sus manos sobre ese tipo de fenomenología. Ellos vieron lo que vieron. Uh-huh. Y tal es así que lo recordaba su abuelo ya muy de mayor como una escena de lo más extraño que le hubiera pasado en su vida. Definitivamente, de lo más extraño que a este caballero le pasó en su vida y de lo más extraño que estoy seguro los oyentes y quien habla hemos podido escuchar en bastante tiempo, Marcelino. Quiero darte las gracias por haber estado en el programa de hoy, pero bueno, yo te dije algo de monjes y solo hemos tratado un caso de monjes, así que yo creo que el cierre va a ser con un casito de monjes, así sea algo breve,
pero... Y este que te acabo de contar iba vestido como un monje. Sí, pero en este caso digamos que el atavío monacal pasaba a segundo plano. Quizá eso me refiero a Sí. cosas tan interesantes que quisiera que si no fuera por el tiempo contases alguno más. Pues alguno más de monjes. De monjes voladores que tanto se han visto también aquí en Perú y que estoy seguro que los oyentes y a mí nos fascinan. Mira, ya te os dije antes que tenía recopilados algunos casos de la zona de las urbes. Otros son ya muy conocidos porque algunos investigadores españoles pues también han hablado sobre esa temática, ¿no? Y han expuesto casos ocurridos allí, en el norte de la provincia de Cáceres, en el límite con Salamanca. Y sí te puedo decir que tengo una amiga que nació en Navalmoral de la Mata, en esa zona, y bueno, me dio la pista para ponerme en contacto con una prima suya a la que le había pasado un hecho impresionante allí. Y esto ya no es un testimonio que tú leas en un libro, no, es que viene directamente de la persona que a su prima le ocurrió esto, y yo hablo con su prima y me lo cuenta, ¿no? Dice que iba de Navalmoral de la Mata a otra localidad cercana una noche para visitar a una amiga, y cuando le faltaba poco para llegar, todo es una zona bastante aislada, bastante desértica, y en una curva pues va a enfilar una pequeña recta, y al fondo de esta recta ella ve que hay una persona parada a la derecha de la carretera, vestida de negro. Uh-huh. Entonces disminuye un poco la velocidad, por si era alguien que le quería preguntar algo o necesitaba alguna cosa. Pero cuando se está dando cuenta, esa persona, ella se está acercando a donde está, de repente se le mete delante del coche de un golpe, no caminando, sino que se traslada en el aire y se le mete delante del coche. Y ella pega un volantazo y se va contra un árbol a la derecha de la carretera. El monje se viene hacia ella, iba vestido como un monje, y era muy alto, y se viene hacia ella, hacia el coche. Entonces ella intenta dar marcha atrás, salir de allí como pueda, porque aquel individuo se viene flotando hacia ella. Con tan buena suerte que consigue que el coche retroceda un poquito, como estaba situado a la derecha de la carretera, aun con el golpe que tenía en un faro, salió ella disparada porque él le dejaba sitio por la parte derecha, y entonces consiguió alejarse de allí quedó el individuo. Pero estamos ante un caso similar en una zona diferente de las de Galicia, que se sale por el margen derecho un individuo con aspecto y vestimenta de un monje y de una estatura descomunal, y flota sobre la carretera, se desplaza de golpe, flotando, no caminando. Y eso es lo que aterrorizó a esta chica. Wow. Bueno, yo creo que ha sido un excelente caso para terminar esta conversación de hoy. Marcelino, muchas gracias. Espero que haya nuevas oportunidades de charlar en Misterios al Atardecer, pero por favor dinos, que estoy seguro que muchos interesados ha de haber, cómo se puede obtener tu libro. ¿Cómo se llama y cómo se puede obtener? Bueno, en principio es más allá de lo sobrenatural y está plagado de casos extrañísimos. La verdad es que no hemos hablado casi nada en comparación a los casos que conseguí poner en el libro para que hacerlo por lo menos más ameno y más creíble, ¿no? Con mucha comparativa de casos de otros países, incluidos algunos de Bolivia. Es decir, no recuerdo, hay casos de muchos países que he puesto haciendo una similitud con los que investigábamos aquí, ¿no? Para que se viera que era un fenómeno universal. Es de la editorial Sidonia, Más allá de lo sobrenatural, y se puede conseguir a través de la página de Sidonia en internet. Uh-huh. Así es. Más allá de lo sobrenatural, página web de editorial Sidonia. Ya saben, amigos, si les interesa el libro, si les han interesado, extrañado y sorprendido los casos que Marcelino Requejo, autor de este libro, nos ha compartido el día de hoy, tengan en cuenta también lo otro que ha dicho, que esto es solo un poquito de lo mucho que se podrá encontrar en esta obra, en este texto tan interesante. Gracias, Marcelino. Un abrazo hasta allá, hasta España. Sobre todo gracias porque aquí son las 8:19, las 20:19, y por allá pues ya son horas que ni decirlas, están en madrugada, así que pues muy agradecido quedo. Sí, las 2:20 de la madrugada son. Las 2:20. Pues gracias a vosotros. Cuidado con los seres extraños más allá de lo sobrenatural que a esta hora dicen que campan a sus anchas. Y con viajes nocturnos en carretera.
Terrible, terrible, porque de aquí yo tengo que ir a tomar el bus, así que ojalá que no se paralice todo y aparezca algún ente de las sombras. Saludos, Marcelino, muy buenas noches para ti. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Amigos, ha sido Marcelino Requejo directamente desde España, desde Galicia, para ser más exactos, hablándonos sobre Más allá de lo sobrenatural. No solo es el título de su libro, sino también son esos casos que están un paso más de lo que nosotros podríamos imaginarnos como fenómeno paranormal. Historias de aparecidos, espíritus de la naturaleza, etcétera. O fenómeno ovni, una luz en el cielo, un caso de contactismo, que no deja de ser sorprendente, ¿no? Pero que ya más o menos cuando nos dicen de qué nos van a hablar, tenemos pues por lo menos una idea de por dónde van los tiros, de cómo puede acabar esto. Quería invitarlos, como siempre, los viernes a seguir escuchando Misterios al Atardecer a las 18:30, 6:30 de la tarde, a través de aquí de Imperial 2, y por supuesto también, como les digo, los sábados como hoy a las 7 de la noche. Ya lo saben, todos los programas son subidos poquito después de su emisión, 1 o máximo 2 días después de su emisión, en Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal, y también son transmitidos con muchos otros programas interesantísimos, dicho sea de paso, a través de edenex.es, www.edenex.es, la radio del misterio, la única emisora que transmite estos y otros temas, enigmas, conspiraciones, misterios, fenómeno ovni, fenómeno paranormal y demás, del amigo Alberto Guzmán, las 24 horas del día para todo el mundo. Simplemente una conexión a internet medianamente buena y pueden pegarse, y entre la programación está también Misterios al Atardecer. Queridos amigos, el tiempo se nos acaba, así que nos estamos viendo el próximo viernes 6:30 y el próximo sábado a las 7 con otros temas que trascienden el misterio que comúnmente se trata para toda Lima Sur y aún más allá. Su amigo Fernando Chapi Martínez se despide, pero por supuesto los voy a dejar con algo de música para los últimos minutitos del programa. Un gran abrazo. No hagan cosas extrañas, por favor. No vaya a ser que se les aparezca la muñeca bailarina, o caminante de la que nos hablaba Marcelino Requejo. Y pues nada, que tengan un excelente domingo mañana y una genial semana en todo lo que se propongan. Dios los bendiga. Por favor, señor operador, suelte la música, que yo me voy retirando. Chao. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al Atardecer